Los saludo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Pasa a vosotros. Ocupen sus lugares, hermanos. Bueno, pues una vez más nos encontramos este espacio que en transcurso del tiempo que ha transcurrido se les da esta oportunidad para pues discernir la palabra de nuestro Dios, escudriñarla, meditarla y comprenderla. En los tiempos antiguos se hacían, hermanos, por medio de sacrificios, por medio de visitar a las casas, y más ahora en este tiempo actual, por misericordia de Dios, nos concede la oportunidad de que en este espacio, siendo más o menos como esta hora, que se da el tiempo de escudriñar las Escrituras. Realizarlo, hermanos, a veces es complicado, y más cuando se trata de las profecías. Son muy, hermanos, especiales cuando se toca y cuando se toma estas palabras. Quiero agradecer, hermanos, a nuestro Dios y la oportunidad que concede al estar en este lugar, y quiero invitar, bueno, ya lo habíamos platicado con nuestro hermano Samuel. Lo voy a ocupar en transcurso de todo este espacio para que nuestro hermano vaya dirigiendo en Apocalipsis capítulo 11 del verso 3. Y esto, hermanos, va a ser el tema, el título de esta tarde. Quiero que por favor el hermano, y que fuerte y que se escuche, Apocalipsis capítulo 11 del verso 3. ¿Sí se escuchó, hermanos? A ver, creo que ya le van a pasar el micrófono a nuestro hermano. Amén, hermanos. Dice: y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Amén. Amén. Gracias, hermano, puede ocupar su lugar. Y lo que me gustaría que nuestro hermano Eric pusiera el título de este tema, de esta predicación, que se titula Los dos testigos. Ya automáticamente ustedes están empezando a entrar en su mente de todo lo que conlleva, de todo lo que se tiene que analizar y comprender, lo que se refiere a estos dos testigos, lo que habla Apocalipsis. Estamos hablando de Juan, hermanos. ¿Quién era Juan cuando estaba con el Señor Jesucristo? ¿Qué era aquí, hermanos? ¿El amado de Jesús? El discípulo especial, el discípulo amado. Y por lo tanto nosotros vamos también a comprender y ver que esta parte, ¿en dónde estaba cuando estuvo esa visión? Lo habían llevado en cautiverio, le habían llevado que estuviera en este lugar para comprender estas palabras, porque se avecinaba, porque se aproximaba, momentos peligrosos, momentos difíciles. Es por ello, hermanos, que el teólogo Juan mencionaba estas palabras y decía: y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por
260 días vestidos de sacos. Cuando hablamos de esta parte en Apocalipsis, automáticamente estamos comprendiendo que es una profecía. Y cuando estamos hablando que es una profecía, estamos hablando de que no es literal, sino que tienen muchísimas figuras representativas. Por eso el cual, a veces, hermanos, Apocalipsis conlleva una infinidad de figuras simbólicas y representativas. Y lo que hoy analizaremos, hermanos, esta parte, me gustaría que a lo mejor comprendiéramos un poco, y ojalá que también no me pierda, y ustedes también comprenderían un poco lo que se refiere a estos dos testigos. Bien, hermanos, vamos a pasar al verso 4. Dice, hermanos, estos dos testigos, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 11, el verso 4. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahí empieza a tener estos tipos de versiones, este tipo de palabras que ya empiezan, hermanos, a poner Juan, estas dos partes que viene en Apocalipsis, que dice, hermanos, los que son dos olivos y dos candeleros. Y automáticamente estamos viendo que son figuras también representativas. Y cuando estamos hablando de profecía, hermanos, manifiesta en que es profecía que no son literales, que son simbólicas. Entonces, vamos a seguir analizando esta parte. Lo que dice, hermanos, que son dos olivas y dos candeleros. En el verso 10, en el capítulo 11, dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahí también está poniendo otros nombres de estos dos testigos. Los primeros, ¿cuáles eran, hermanos? Dos testigos. Y la segunda, ¿cuál era? Olivos y candeleros. Y ahora están poniendo que son, ¿qué, hermanos? Profetas. Entonces vamos comprendiendo esta parte de que son importantes analizar y ver los significados de cada palabra. Entonces dice el versículo 3 y 4 que estos testigos se refieren a cuatro símbolos diferentes. En el verso 3, como ya habíamos mencionado, representan dos testigos. El verso 4 se les llama dos olivos y dos candeleros. Y en el verso 10 los presentan como dos profetas. Esto es una prueba verídica de que estos dos testigos son figuras representativas y no dos personas literales. Y lo vamos a ir analizando el por qué. En otras denominaciones, quizás en otras partes de fuera de esta doctrina, mencionan diferentes tipos de nombres. A lo mejor también pueden mencionar ustedes, hermanos, que esta parte puede decirse que fue Moisés o fue Elías. Si ustedes recordarán, hermanos, cuando estuvo el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, cuando fueron a orar, en este instante, en ese momento, ¿quién apareció, hermanos? ¿Sí, verdad? Moisés y Elías. Estamos hablando de esta época de 1260 días, de manera literal, pero se está manejando 1260. Entonces, más adelante vamos a analizar el por qué, hermanos, surge esta parte. Dice, el tiempo de testimonio de estos testigos o profetas revela claramente que no pueden ser dos seres humanos. Ya hemos dicho que el verso 3 dice, y daré a mis dos testigos
y ellos profetizaré por 1260 días vestidos de sacos. El versículo 2 menciona 42 meses en lugar de 1260 días. En revelación del libro de Daniel, estos periodos de tiempo se representan como términos proféticos. Leamos en Números capítulo 14, hermanos, verso 34, ¿qué dice al respecto de estas profecías? Números 14, del verso 34 dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Una veracidad que también tenía en ese tiempo antiguo de cómo podrían descifrar los días por años. Ezequiel capítulo 4, ¿quién lo tiene, hermanos? Ezequiel capítulo 4 del verso 6. Ezequiel 4, verso 6. Cumplido, perdón, adelante nuestra hermana. Entonces, de lo que habla en Números y lo que expresa también en Ezequiel, estamos comprendiendo que estamos hablando proféticamente, hermanos, de 1260 días. Estamos diciendo que son 1260 años, día por año. Si ustedes recordarán, hermanos, en la época de las 70 semanas proféticas, está hablando dentro de ella. Entonces, analizando esta parte de lo que dice Números y Ezequiel, vamos avanzando a qué se refiere los 1260 días, proféticamente hablando. Entonces, estamos llevando esta parte donde dice los 1260 años. Se refiere entonces, hermanos, en el periodo de persecución a los santos del Altísimo y el tiempo en que la predicación de la verdad sufrió más. De modo que, siendo esto así, ningún ser humano pudiese haber alcanzado estos días. Veamos lo que dice también, hermanos, en Zacarías, que también muchos expresan y dicen que fueron el Zorobabel y Josué, porque también habla también ahí de candelero, olivos y algunos canales que también a lo mejor vertientes de esto, y que eran los hombres muy importantes en esa época, en ese tiempo. Sí, hermanos, entonces también están viendo que Zorobabel y Josué, también podamos decir que también son estos personajes, pero ya hemos expresado y hemos comprendido que no son personas, sino es simbólica, sino son figuras representativas, para que nosotros podamos aclarar esta parte. Veamos, hermanos, en Zacarías, si logran encontrar. A donde dice en Zacarías capítulo 4, del verso 11 hasta el 14, dice de esta manera: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceites como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él
dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esto también podría ser también a lo mejor contundente, pero no entra dentro de la profecía. También a lo mejor podamos equivocarnos esta parte, pero hermanos, manifiesta que son 1260 y estamos hablando que sí estaban surgiendo esa parte, pero ya han pasado mucho tiempo, muchos años. Entonces, lo principal y lo significativo es lo que manifiesta, hermanos, en Ezequiel y Números, de lo que se tiene que manejar los días por año, para que nosotros comprendamos lo que se refiere a esta parte. En el verso, veamos, hermanos, lo que dice en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, el verso 16. Hasta el verso 21. Once 16 dice de esta manera: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y han sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes con las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, porque su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 22. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y con naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Ahí, hermanos, estamos hablando de un tiempo muy apremiante para con nosotros, porque en ese tiempo, hermanos, estamos hablando de que las ramas naturales, ¿quiénes son? El pueblo de Dios, Israel, Judá. Estamos hablando de esa rama natural. Esa rama natural tuvo un momento, tuvo su tiempo, y no comprendió y no comprendió todo lo que tenía en sus manos, y los hizo como nada. Entonces vino una parte, vino una luz, que entonces empezó a surgir lo que dice en esta parte en Romanos, que nosotros fuimos injertados a la rama natural. Pero dice de esta manera, hermanos, tengan cuidado, no porque hayas sido injertados en la rama natural, no quiere decir que tengas que hacer lo que tengas que hacer. Haz tu propia mente, sino que tú no sustentas la rama, ni la raíz. La raíz, la rama, las ramas a ti. Y nosotros en ese tiempo fuimos injertados. Entonces ahí empezó a creer otro pueblo diferente, pueblo con esa capacidad también de servir a Dios, pueblo que también tenía que hacer tal y como estaba escrito, porque el pueblo de Israel, hermanos, estaba empezando a terminar su tiempo y su momento, pero aún así sigue siendo esta rama natural, y por lo consiguiente, hermanos, nosotros fuimos injertados a esa rama natural. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Qué bello y hermoso que Dios es tan bondadoso, que permite todas estas cosas, y que nosotros sin pensar,
nosotros como éramos gentiles, como manifestaba aquella mujer samaritana cuando estaban comiendo y le decía, pues quiero que me des de ese pan. Y el Señor Jesús le decía, no te es lícito, no te es dado esa oportunidad. Pero también los perrillos también recogen de las migajas que tiran de su Señor. Entonces, todo eso se comprende esta parte, hermanos. Entonces nosotros, poco a poco fue entrando esta parte, un pueblo especial, un pueblo diferente. Porque el contexto, hermanos, representa que nosotros éramos gentiles y quizás también habíamos entrado a esa parte de una iglesia, un pueblo también quizás también denominados como cristianos. Y solamente así, hermanos, podamos ser del propósito. Veamos también una vez más lo que viene en 11:4, y no perdamos esta parte de lo que dice Apocalipsis capítulo 11, para que le demos todavía seguimiento a esta parte de los dos testigos. En el verso 4 dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces ahí se habla esta parte que son dos candeleros y dos olivos. Veamos, hermanos, lo que es candelero, lo que es también candelero. ¿Qué hace, hermanos? ¿Qué representa o qué es lo que realiza? ¿Qué emite el candelero? Luz. ¿Y ustedes también son candeleros o no son candeleros? Si yo pongo abajo ese candelero de esta mesa, ¿va a producir luz? No produce luz. Se requiere un poquito más alto para que se entienda y comprenda lo que es la luz. Algo también hermoso y bello, lo que también hace que interpretemos esta parte de lo que son los candeleros. Entonces, ¿qué dice en Salmos capítulo 119? ¿Quién lo tiene de memoria? ¿Quién se lo sabe? Salmos 119, 105, verso 105. Lámpara es a mis pies, que su palabra es ¿qué? Y aquí nuestro camino. Entonces, vamos comprendiendo esta parte de los que son los dos testigos. Ya hemos comprendido, hemos visto que no son naturales ni son dos personas, sino que son, hermanos, figuras representativas. Ustedes se darán cuenta más adelante del por qué estamos hablando de esta profecía de los 1260 días y que equivalen también a 1260 años, que equivale a esta parte. Veamos también, hermanos, en Romanos capítulo 3. ¿Quién me ayuda, hermanos? Romanos 3, 1, 2. Capítulo 3, 1, 2. Sí, el 2. Gracias, hermano. Entonces, ahí, hermanos, ¿a quién se le confió los mandamientos? ¿A quién se le confió la doctrina? Al pueblo de Israel. Y nosotros no éramos considerados. Entonces, por lo tanto, entonces nosotros también estamos incluidos en esta parte y estamos abrazando lo que son, hermanos, ser como algo que estamos listos para percibir, para encontrar, para dar testimonio a lo que nosotros también desde que empezamos a creer. Juan capítulo 8, verso 12. Juan 8, 12. Dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que hace el candelero entonces. Eso es lo que hace, hermanos. No perdamos de vista esto.
Mateo 5:14, otra forma también de lo que hace mención. Mateo 5:14, porque de cierto, vosotros sois las luces del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Ustedes son la luz del mundo? ¿Ustedes se pueden esconder? Si ustedes son la luz del mundo, no se pueden esconder. Y si ustedes quieren dar luz, no traten de esconderse, porque la misma luz pueden hacer que ustedes los puedan ver. Sí, hermanos. Entonces, la importancia de esto, hermanos. Entonces, también analicemos esta parte, lo que viene en Apocalipsis. Si han leído, hermanos, en Apocalipsis lo que viene en las iglesias, de lo que manifiesta en Apocalipsis, hermanos. ¿Qué dice de estas iglesias? ¿Cuántas iglesias son? ¿Cuántos? 7. Y estas también son iglesias que también emanan luz, emiten luz, y hay muchísima luz en ella. Vean en Apocalipsis capítulo 1. Dice, hermanos, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, un candelero entonces manifiesta igual que también es una iglesia, un pueblo. Entonces no es una persona. Ya estamos empezando a ver esa parte de lo que refiere, hermanos, a los 2 testigos. Lo que se refiere también, hermanos, en lo que dice en Revelación, capítulo 12 del verso 6. ¿A qué se refiere también, hermanos? Dice en el verso 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Entonces también está refiriéndose a una iglesia, a la mujer, y la mujer es una iglesia que representa proféticamente. Comprendiendo esta parte y analizando, hermanos, que nosotros también ya hemos comprendido varios años, que representa, hermanos, esto. En el verso 14 de Apocalipsis, en el capítulo 12, dice, hermanos, que y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volasen de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sujetada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 1260, entonces también puede ustedes comprender que son tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Sí, hermanos, a lo mejor podamos encontrar en las Sagradas Escrituras que puede decir 42 meses, y también puede decir 1260 días, pero también puede decir tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y es lo mismo, hermanos. Es lo mismo que podamos nosotros descifrar, discernir esta parte. En Daniel capítulo 7, verso 25. Pasemos esta parte de lo que dice Daniel, lo que refiere a esta profecía. ¿Quién lo tiene, hermanos? En Daniel
capítulo 7, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos, y en medio de un tiempo. Ahí también especifica y habla también lo que dice 1260 días, lo que es un tiempo, tiempos y la mitad de los tiempos. Entonces, hermanos, entonces lo que habla Apocalipsis y lo que habla también Daniel manifiesta lo mismo, hermano. Entonces, el periodo de esta parte en donde manifiesta es el reino, en donde quisiera mencionar los 4 reinos. El primer reino, ¿cuál fue, hermanos? Babilonia. ¿Y el segundo? No los escucho, hermanos. Los medos y persas. ¿Y el tercero? Grecia. ¿Y el último que estamos hoy? Roma. Entonces, rescatando esta parte en Roma, lo que hizo en ese tiempo, en ese momento, es establecer un poderío muy fuerte. Empezó a dominar, empezó a matar, empezó a destruir a todos los santos en ese tiempo, en ese momento. Empezó a cambiar los tiempos, empezó a cambiar las leyes, empezó a cambiar infinidad de cosas, hermanos. Pero no para hacer grande Roma, sino para destruir las estrellas, para destruir los santos. Y más adelante vamos a ver, hermano, lo que manifiesta en esta parte. En números, bueno, ya hemos visto lo que es en números 14:34, lo que manifiesta en esto, hermanos. Entonces, veamos a Apocalipsis capítulo 11, del verso 7 Apocalipsis 11 del 7. Del 7 al 11 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. 8. Y sus cadáveres estarán en las plazas de las grandes ciudades, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahí empezó un momento de persecución terrible, hermanos. Si ustedes recordarán, cuando manifiesta también Apocalipsis, cuando decía Roma que es, pero no es, pero ha de venir y ha de ser. Significa, hermanos, que en ese momento poco a poco estaba empezando a tener quizás decadencia en su parte del poder de los romanos. Pero entonces surgió esta parte cuando dice que es y no es, pero ha de venir. Fue cuando empezó, hermanos, a destruir por completo Roma. Perdió totalmente su poder. Pero surgió esta parte y que el mal es astuto en todas las dimensiones, y empezó a surgir lo que es, hermanos, lo eclesiástico. Antes eran emperadores, ahora son eclesiástico. Empezaron a creer esta parte, lo que es de la divinidad, de las cosas celestiales.
Pero si nosotros alcanzamos a comprender y vemos que fue y se destruyó y fue al abismo y allí estuvo en ese abismo, pero empezó a surgir, ¿dónde más empezó a surgir? ¿A dónde fue destruido y fue puesto en el abismo? Y por lo tanto empezó a surgir una vez más en el abismo. Y empezó a tener poder de forma eclesiástica. Entonces, estas son nuestras de las formas por el cual, hermanos, nosotros comprendemos lo que dice en lo que se llamaba Sodoma y Egipto. Sabemos nosotros que cómo era Sodoma, me refiero a quizás así como mencionaba hace unos momentos, Babilonia, Grecia, Medos y Persas, fueron rescatados estas partes de manera quizás simbólicos de todas las costumbres, todo lo religioso, y fueron rescatando y llegando al poder de Roma. Por eso, hermanos, así como dice Sodoma, Sodoma fue totalmente pueblo diferente a todos los demás, porque tenía, hermanos, muchas religiones, mucha idolatría. Y Egipto, ¿por qué? Por lo mismo también, hermanos, de su poder tan grande, que no había otro Egipto igual como él. Entonces esto, hermanos, sin duda, a lo mejor nosotros podemos preguntarnos del por qué menciono esta parte de las bestias y todo lo demás, porque fue casi, hermanos, en medio de todo lo que surgió, porque fueron 3 etapas para que se culminara los 1260 días de manera profética. Y lo que habla también en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17 y 11, hermanos, mencionan también de lo que surgió las bestias en ese tiempo, y que también el pueblo de Israel estuvo subyugado, estuvo maltratado, estuvo también muerto, estaban tirados, se fueron burlados, se fueron destruidos. ¿Y por qué menciona también los sacos? Porque por humildad. Si ustedes recordarán, Job, hermanos, cuando fue enfermo, cuando se enfermó, hermanos, en su tiempo, en su momento, ¿qué hacía? Se quitaba sus vestimentas, se vestía de saco y se arrodillaba ante el polvo, ante la tierra, y empezaba a extender. ¿Por qué lo hacía, hermanos? Por humildad, por sencillez. Esta era una de las formas por las cuales nosotros podemos rescatar del por qué esta profecía. Revelación, hermanos, 11:9. Dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Se imaginan o piensen un poco, hermanos, de lo que ocurrió y sucedió en ese tiempo, en ese momento? El pueblo de Israel fue pisoteado, fue destruido. En el año 70, ¿se acuerdan que fue a destruir Tito al pueblo de Jerusalén, el altar, y lo hizo como nada? Empezó a, traer muchísima idolatría. Los pueblos que también seguían Roma, porque también Roma traía multitudes de países, y los empezó a llenar, a enseñar diferentes cosas que el pueblo de Israel no comprendía y no sabía. Pero eso fueron momentos complicados, fueron momentos difíciles para el pueblo de Israel. Apocalipsis capítulo 17, verso 8. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, hermanos, Roma ha tenido siempre poder, pero empezará a surgir, empezará a tomar forma, porque a veces, hermanos, así está escrito en las Sagradas Escrituras. Cuando a veces nosotros
sentimos paz, estamos tranquilos, de repente llega la tormenta. Así lo manifiesta las palabras de nuestro Dios. Entonces, hermanos, vemos en la expresión de Apocalipsis 17:8, en lo que has visto, se refiere al imperio existente y no hace referencia a las condiciones de Roma cuando queda destruida, inactiva, como echado del pozo del abismo, y que finalmente ha de subir del abismo como un imperio resucitado por un corto tiempo, cuando hace guerra contra estos hermanos del simbolismo de los dos testigos. Los elementos importantes de esta parte, nosotros necesitamos comprender y ver quiénes son en realidad estos hermanos, estos dos testigos. Primera de Juan capítulo 5, verso 6. Primera de Juan 5, 6. Y este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan capítulo 5, verso 39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas dos citas son muy contundentes. Y pongamos mucha atención a esa parte. Entonces, analizando todo lo que habíamos leído, comprendido en transcurso de estos instantes, ¿quiénes entonces estaban con el pueblo de Israel? Estos dos testigos. Estamos hablando de 1260 días, 1260 años, 3 periodos que surgieron. ¿Quiénes caminaban? ¿Acaso fue, hermanos, entonces Moisés y Elías? No, ¿verdad? ¿Acaso también podamos comprender y ver que también fueron a lo mejor Zorobabel y Josué? No pudiesen haber llegado y vivido tanto, hermanos. Y pudiésemos comprender también y rescatar también otros personajes importantes también en la Biblia. Pero manifiesta, hermanos, en Juan 5, 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si nosotros podemos encontrar esta parte que estuvo todo el tiempo, en todo momento, con el pueblo de Israel, y estuvo moviendo profetas, moviendo discípulos, moviendo todo, viendo, hermanos, lo que aconteció, sucedió, y es el que da testimonio ante el Padre, y es el que mueve todo esto, y nosotros lo que hacemos, percibimos, miramos, contemplamos y hacemos. El Espíritu es el que da testimonio de todos estos, y por lo tanto podamos comprender también, y lo que también dice en 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Siempre, hermanos, la palabra de Dios siempre ha existido, siempre ha estado. No puede
No podemos nosotros hacer caso omiso a esta parte, porque siempre la palabra de nuestro Dios siempre está en todo momento, en todo instante. Cuando dormimos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en discusión, de repente llega el conocimiento y podamos comprender toda esta parte. Entonces, ¿qué podemos decir, hermanos? ¿Qué podemos expresar? Juan 16, capítulo 16 de Juan, del verso 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Sí, hermanos, entonces, verso 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Entonces, hermanos, vemos esta parte de los testimonios, de los sucesos, de todo lo realizado en transcurso de esta profecía de los dos testigos. Si ustedes analicemos y comprendemos a qué se refiere, son estas dos partes. Siempre estuvo con ellos el pueblo de Israel. Piensen un poco también, analicemos un poco quién estaba también, hermanos, con Moisés. Cuando estaban las 10 plagas, estaba también el Espíritu, estaba también la palabra. Y ahí empezó también a surgir, hermanos, lo que son los 10 mandamientos. Pero antes de ello, empezaron a surgir todo lo que son los reyes, empezaron a surgir también son los jueces. Allí estaba también la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, los dos testigos también eran importantes en su tiempo, en su momento, pero también las profecías, hermanos, tiene su culminación, así como estos dos testigos tienen su culminación, pero las profecías siguen todavía para comprenderlas, para estudiarlas y así también para analizarlas, hermanos. Hermanos, que el Señor los guíe. Gracias por su atención. Que el Señor los guíe y los guarde, y paz sea a vosotros, hermanos. Dice la segunda epístola del apóstol Pedro, en su capítulo número 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice también el libro de los Proverbios que sin profecía, ¿qué iba a pasar con el pueblo? Será disipado, ¿verdad? Por ello, mis amados hermanos, quiero aprovechar que considero que queda muy bien la alabanza 280, que justamente se omitió hace unos momentos de entonar, que lleva en su título: necesario es que profetices. Dice este canto, ¿verdad?, dándonos alusión a que es importante que atendamos a las palabras del apóstol Pedro, de hacer bien en estar atentos a esta palabra profética que nos enseña, que nos llena también de fe, de esperanza. Número 280, necesario es que profetices otra vez. ¿El olivo de Dios, hermano? Vamos a atender al consejo de nuestro hermano que solicita el himno titulado El olivo de Dios, el cual lleva por número el número 171. Himno número 171, titulado El olivo de Dios.
la Santa Escritura declara un olivo, un árbol grandioso de origen divino y raíces sin fin, de ramas frondosas, de hermoso follaje, pues se alimentaba de la rica savia que emana de Dios. Fueron señalados porque eran primicia del glorioso pacto y depositarios del culto y la ley. Pero había unas ramas que fueron cortadas. A lo suyo vino, no le recibieron como hijo de Dios. Extraño misterio, Dios